Bien, vamos a ver. Eh, en relación a estas pruebas, que son las pruebas de relación entre variables, lo que vamos a hacer en esta breve unidad es que ustedes aprendan a aplicar las técnicas estadísticas inferenciales, tanto paramétricas como no paramétricas, para dar respuestas a sus preguntas de investigación de manera clara y transparente, siguiendo las recomendaciones más actuales en ciencia abierta y replicable, ¿no? Es la idea. Vamos a ver el día de hoy las pruebas de relación entre variables, pero ¿cuáles son y por qué existen? Bueno, este tipo de pruebas nos ayuda a saber si cuando una variable cambia, otra variable también lo hace. Es decir, queremos saber si el hecho de que una variable aumente hace que otra variable aumente, ¿no? Por ejemplo, queremos saber si el hecho de que los padres aumenten o incrementen su involucramiento con, no sé, en la escuela de los hijos, esto quizás pueda aumentar en el desempeño académico de los alumnos, ¿no? Esa sería una opción. Es saber si cuando una variable cambia, la otra también cambia, pero puede ser también una relación inversa, es decir, que al aumentar una, disminuye a la otra, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor el hecho de que aumente la participación o el involucramiento parental, a lo mejor también disminuyan las conductas disruptivas de los alumnos, ¿no? A grandes rasgos, esa es la idea de las pruebas de relación. Queremos saber si el hecho de que una variable cambia hace que otra variable cambie también de manera sistemática. Este tipo de pruebas, sin embargo, no nos permite establecer causalidad. ¿A qué me refiero con causalidad? Aunque quizás de manera intuitiva podamos pensar que el hecho de que se relacionen implica que una variable cause la otra, esto no necesariamente lo podemos saber a través de un diseño o a través de una prueba que implica una correlación, como vamos a ver un poquito más adelante. Nada más hay que tomar en cuenta esto, ¿sí? Correlación no implica causalidad. Existen diversas pruebas de asociación o de relación entre variables, como las correlaciones, que tenemos la de Pearson, la de Spearman y la de Kendall, las tablas de contingencia y una prueba un poquito más sofisticada que es la regresión lineal, que no vamos a ver en este curso, pero sí me interesa que sepan que es una prueba de relación entre variables. Bien, ¿para qué sirve una correlación? Bueno, una correlación nos está sirviendo para saber si cuando una variable cambia, otra variable también lo hace, ¿sí? Es decir, que exista una relación o una variación sistemática. ¿A qué me refiero con sistemática? Es decir, que no estén variando al azar, porque las variables por definición varían y no queremos que la relación entre esas dos variables, o sea, la relación que hay con una variable cambie y la otra también cambie, que esto no sea por el azar, sino que sea de una manera sistemática, que hay una relación clara y predecible entre estas dos variables, ¿sí? En este sentido, aquí tenemos un ejemplo en la pantalla. Este ejemplo es de una prueba que yo aplico con unos colegas. Con unos colegas hago unos cursos para el EGEL a grandes rasgos, ¿sí? Ustedes ya tienen unos cursos que da su universidad que también son muy buenos, ¿ok? Y lo que hago en este curso con mis colegas es que yo tengo un examen simulador que yo creé y este examen simulador yo ya lo calibré de manera que me permite predecir cómo les debe de ir en el EGEL a los alumnos. Y es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? La línea azul es el simulador, la línea naranja es la puntuación verdadera que sacan en el EGEL, ¿sí? Y podemos ver que hay una Profe, relación sistemática, ¿sí? buenos días, perdón por entrar tarde, es que tenían problemas con el internet. No te preocupes, Juliana, ya te puse la asistencia, ¿sale? Gracias, profe. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que los alumnos, aparentemente, ¿no? Que salen altos en el EGEL, perdón, en el simulador, también salen altos en el EGEL. Y los alumnos que salen bajos en el simulador también salen bajos en el EGEL. Es decir, hay una relación sistemática, ¿sí? Pareciera que el hecho de que una variable cambie en cierto sentido hace que la otra cambie en cierto sentido. No es una variación al azar, ¿sí? Es lo que quiero que se lleven de esta primera cuestión. Una correlación va a analizar que exista una relación sistemática entre dos variables. ¿Qué correlaciones existen? Bueno, existen varios tipos de correlaciones y para utilizar cada una vamos a depender, ¿ok? Del nivel de medición de las variables. Recordemos brevemente que existen varios niveles de medición, pero por simplicidad vamos a poder analizar o determinar
en función de si su variable es nominal, de si la variable es ordinal o de si la variable es de intervalo o de razón. ¿Sí? Nominales, recuerden que solamente son etiquetas, hombre, mujer, la licenciatura que estudias, la ciudad donde vives, ¿ok? Ordinal son categorías ordenadas como leve, moderado, severo, ¿ok? O principiante, intermedio, avanzado, en donde son etiquetas claramente existentes, pero que además se pueden ordenar en cierto sentido. Y las variables de intervalo de razón son variables que ya implican una, ¿cómo decirlo? Acá ya están implicando una medición numérica. Son números y lo podemos leer e interpretar exactamente como los números. ¿Ok? Nuevamente, una correlación no está implicando causalidad y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Aquí estamos viendo unos ejemplos que me gustan mucho, que se llaman correlaciones espurias. Las correlaciones espurias a grandes rasgos tratan de, digamos que correlaciones entre variables que se relacionan, pero que no sabemos por qué. Eso no quiere decir que una variable cause la otra. Puede ser que una tercera o cuarta variable esté haciendo que esta información esté variando de manera sistemática, como en este ejemplo, ¿no? Allá dice que es el presupuesto que Estados Unidos gasta en ciencia, espacio y tecnología, ¿sí? Y el suicidio y el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Y vemos cómo su correlación es prácticamente perfecta, ¿no? Pareciera que el hecho de que aumente uno hace que la otra aumente de manera bastante clara, de manera bastante predecible. Y eso no quiere decir que el hecho de que Estados Unidos gaste más en esta área va a aumentar el número de suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación, ¿sí? Simplemente está diciendo que hay una variación sistemática, ¿ok? Luego tenemos otro ejemplo. Vamos a ver. Ahí está. Que me gusta mucho. Es el número de personas que se ahogan cuando se caen en una piscina y el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. O sea, podemos ver nuevamente que hay una relación fuerte, sistemática, pero el hecho de que Nicolas Cage haga nuevas películas no va a hacer que más personas se ahoguen en una piscina. Simplemente es una coincidencia, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es, no porque ustedes vean que dos variables se correlacionan de manera clara, directa, fuerte, eso implica que una variable es la causa de la otra. Puede ser que sí, pero puede ser que simplemente sea una relación mediada a través de otra variable, ¿ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto importante es que estamos viendo o analizando una relación lineal, es decir, una relación que puede ser modelada a través de una línea recta. Como vemos en pantalla, mientras más se parezca a una línea recta, es decir, a esos que vemos acá, ¿sí? Más lineal va a ser su relación. Va a ser una relación perfecta. Y conforme la nube de puntos se va alejando de una línea recta, fíjense, ¿sí? Deja de parecer un poquito menos una línea recta, más débil va a ser esa relación. Una relación va a ser totalmente fuerte o la más fuerte que exista, una relación perfecta cuando tenga un coeficiente de 1 o menos 1, independientemente del signo, ¿ok? Y va a ser más débil conforme tenga o se acerque o tienda al valor de 0, ¿sí? Pero nuevamente es una relación lineal. Puede ser que mis datos tengan una relación que no sea lineal y el coeficiente de correlación me va a dar 0, porque el coeficiente de correlación está analizando relaciones lineales, ¿ok? Maestro, entonces, mientras más recta, es mejor. Claro, más fuerte va a ser esa relación, ¿okay? Más fuerte, ok. Y acá tenemos un ejemplo de cómo podemos analizar o plantear qué tan fuerte es. Esa es una información que dio este señor que se llama Cohen en 1988, que menciona que si la correlación es de 0.1 a 0.3 va a ser débil, de 0.3 a 0.5 va a ser moderada y mayor a 0.5 va a ser fuerte. ¿Ok? Pues nada más para resumir brevemente cómo interpretar la dirección de una correlación. Ahorita resumimos esta parte. Nada más quiero igual abordar esto. Existen dos tipos de relaciones.
las directamente proporcionales y las inversamente proporcionales. Las directamente proporcionales nos implican que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar, o bien si una variable disminuye, la otra también disminuye, es decir, ambas van a hacer lo mismo. Una aumenta, la otra aumenta, una disminuye, la otra disminuye, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las horas de estudio de los alumnos y su calificación. Pareciera que los alumnos que estudian más horas sacan más calificación y los alumnos que estudian pocas horas sacan baja calificación. ¿Cómo sé que mi relación es directamente proporcional o directa? Bueno, la gráfica, si lo grafico, va a tener esta forma, va a tender a crecer, pero además lo puedo ver con el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación acá me da 0.89. Es directamente proporcional si el signo que tiene es positivo. Acá no lo dice porque sabemos que los signos positivos los obviamos, ¿sí? Mientras no tenga un signo negativo, va a ser un signo positivo, ¿ok? Entonces, como es un signo positivo, es una relación fuerte, directamente proporcional. Por eso también a esta relación también le llamamos que es una relación positiva, porque el signo de la correlación es positivo, ¿ok? Y esto implica que a mayor de una variable, mayor la otra variable, ¿no? En este caso, a más horas de estudio, más calificación de los alumnos. Aquí tenemos una relación al revés, una relación inversamente proporcional. Es decir, el hecho de que una variable aumente hace que la otra variable disminuya, ¿ok? Es decir, las variables hacen lo contrario o lo inverso. Por ejemplo, tenemos acá el número de cerveza que se beben en los alumnos y su calificación. Parece que los alumnos que beben más cerveza sacan más bajas calificaciones y los alumnos que beben poco sacan altas calificaciones. ¿Cómo sé que la relación es inversamente proporcional? Bueno, porque va a tener una relación similar a lo que estamos viendo, es decir, la gráfica va a ser decreciente, pero además lo voy a saber gracias al coeficiente de correlación que va a ser negativo, ¿sí? Es decir, va a ser menos algo. En este caso es menos 0.74. Por eso a esta relación también se le conoce como relación negativa o inversamente proporcional. Negativa porque el coeficiente de correlación va a ser negativo, ¿ok? ¿Qué pasaría si no hubiese relación entre las variables? Bueno, si no existe relación entre una variable y la otra, va a implicar que el hecho de que una variable aumente o no, no va a afectar a la otra variable, ¿sí? Por ejemplo, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? El tamaño de su dedo pulgar y la calificación de los alumnos, ¿sí? O sea, no, el hecho, no puedo trazar ninguna línea así, o así, o así, o así, o sea, virtualmente puedo trazar cualquier línea. ¿Por qué? Porque el hecho de que aumente el dedo pulgar no va a hacer que aumente o disminuya la calificación, ¿ok? ¿Cómo sé que no hay una relación entre mis variables? Bueno, el coeficiente de correlación va a estar muy cercano a cero, ¿sí? Prácticamente cero. Esto va a implicar que no existe una relación lineal, ¿ok? Entonces, nada más para resumir. El hecho de que exista una relación, sí, no quiere decir que sea modelable a través de una relación lineal, ¿ok? Como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Acá dice, aunque la memoria está relacionada con la edad de manera sistemática y uno podría predecir cuánto recuerda una persona conociendo su edad, el coeficiente de correlación de Pearson sería muy bajo porque esta relación no es lineal, es una relación curvilínea, ¿ok? Bien, entonces para integrar esta información que acabamos de ver, en una correlación ustedes van a interpretar dos cosas, la fuerza y la dirección. La fuerza se los va a dar qué tan cercano es a 1. Fíjense en la gráfica que mientras más cercano a 1, independientemente del signo, más fuerte es esta relación. Acá tenemos los puntos de corte de Kirchhoff-Cohen. De punto a 1 a punto 30 es débil, de punto 30 a punto 50 es moderada y mayor a punto 50 es fuerte. Y lo mismo tenemos para el lado negativo. ¿Ok? De menor a punto 10, vamos a considerarla como una relación nula o trivial, ¿sí? Ahora, esto nos va a indicar la fuerza, más cercano a 1, más fuerte, pero en la dirección me lo va a indicar el signo. Signos positivos es directamente proporcional, signos negativos es inversamente proporcional, ¿sí? Les voy a dar un minutito, unos segunditos para que puedan
tomar una captura a esta diapositiva o copiarla como ustedes quieran, porque eso es muy importante. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, nada más para resumir o para aclarar otra vez, recuerden, acá tenemos 4 ejemplos. ¿Sí? El ejemplo A y el ejemplo B sería el equivalente a una correlación perfecta. ¿Sí? Más o menos como preguntó Ara hace un ratito. En el ejemplo A tenemos una correlación positiva, por lo tanto es una correlación directamente proporcional perfecta. Y en el otro es negativa, es una correlación inversamente proporcional perfecta. ¿Sí? Ok, por eso dice que a mayor puntaje de la variable X, mayor puntaje de la variable Y, en el caso del cuadrante A. En el cuadrante B implicaría que a mayor puntaje de la variable X, menor puntaje de la variable Y. Y en el ejemplo C y D ya tenemos una relación un poco más realista, ¿sí? Nunca nos vamos a topar con una correlación perfecta, ¿sí? Generalmente va a ser una alta quizás, como en este ejemplo. Acá tenemos, perdón, en la C tenemos una correlación positiva y en la D tenemos una correlación negativa, es decir, inversamente proporcional. Acá podríamos trazar una línea así, y aquí una línea así, nada más para modelar los datos, ¿sí? Entonces, en AC tenemos una relación directamente proporcional y fuerte, porque es mayor a 0.5 y además es positivo. Y en AD tenemos una inversamente proporcional, porque es negativo, y fuerte, porque fue mayor a 0.5. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de correlaciones existen? También existen correlaciones no paramétricas, ¿sí? Acá estamos viendo o acabábamos de ver la correlación o el coeficiente de correlación, ¿cómo decirlo? Pues por excelencia, el más utilizado, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Pero ¿qué pasa si tengo variables que no son numéricas? ¿Sí? Que son, por ejemplo, de nivel ordinal. Bueno, estos señores, Kendall y Spearman, también analizaron qué tipo de elemento podría, ¿cómo decirlo? Aplicar la correlación de Pearson a una correlación de Spearman, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos acá a 2 personas, Kendall y Spearman. Kendall fue un bioestadístico que simplemente hizo una especie de concordancias o discordancias. No voy a ahondar mucho con esto, porque no es una técnica que utilizamos mucho los psicólogos, lo utilizan más nuestros colegas, los médicos. Pero a grandes rasgos, más o menos lo que hace es esto. Vamos a suponer que, no lo sé, que Ara y que Sofía están, no lo sé, evaluando o rankeando qué tan guapos son los chicos de la Mayap, ¿sí? Y ellas tienen una escala del 1 al 5, 1 de, pues, feito y 5 muy guapo, ¿no? Entonces, pues le da una serie de alumnos, entonces a lo mejor al alumno 1, Sofía le pone un 5 porque lo ve muy guapo y Ara le pone un 5, ¿sí? Pero al alumno número 2, a lo mejor Sofía le pone un 5, ¿sí? Pero Ara a lo mejor le pone un 4, y así sucesivamente, ¿sí? Misma escala, mismos chicos. Entonces, lo que está haciendo la Tau de Kendall es que cuando coinciden los puntajes le va a llamar una concordancia. Y cuando no coinciden le va a llamar una discordancia. Entonces, lo único que hace Kendall es tomar en cuenta la proporción que hay entre concordancias y discordancias. Mientras más concordancias haya, más fuerte va a ser esa relación. ¿Ok? Nada más para que lo tomemos en cuenta. Spearman hace algo un poco más sencillo, por así decirlo. Spearman lo único que hace es que si tú tienes una puntuación, ¿sí? Vamos a poner el peso y la estatura. Spearman lo que hace es obtener la transformación por rangos del peso, la transformación por rangos de la altura, es decir, toma el orden nada más, ignora la variable principal, ordena los valores y toma ese orden. Esa es la transformación por rangos. Toma la transformación por rangos del peso y de la altura y aplica una correlación de Pearson a la transformación por rangos, ¿sí? Entonces, por eso se interpreta igualito a una correlación de Pearson, porque es una transformación es una correlación de Pearson
pero aplicar a la transformación por rango de las variables. De hecho, ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Ok? Y en este caso, la correlación, más bien la fórmula es una simplificación, ¿sí? De todo lo que estamos viendo. Bien, entonces nada más para resumir, ¿qué tipos de correlaciones existen? Existe la correlación de Pearson, que son para variables intervalo de razón. Por ejemplo, que ustedes quieran correlacionar calificaciones, puntuaciones en una escala, en un examen, ¿ok? La correlación de Spearman va a ser para variables a nivel ordinal. Por ejemplo, el nivel educativo, un ítem Likert versus otro ítem Likert, ¿ok? Y luego también tenemos el coeficiente de contingencia, que ahorita lo vamos a ver, que es cuando tengo una, proviene de una prueba G cuadrada y es cuando quiero correlacionar variables nominales. Y eso es muy importante porque ya hablamos de las variables intervalos de razón o las variables ordinales, pero ¿qué pasa si solo tengo etiquetas? Bueno, allá vas a utilizar un coeficiente de contingencia que es para variables nominales, ¿sí? Y acá vamos a recordar que no tiene valores negativos, ¿ok? Maestro, ¿podría dejarlo un momento? Ah, sí, sí, claro. Voy a borrar Gracias. esto brevemente para que puedan tomar nota de manera más alta. Florentina, no seas malita, por favor. Antes de que nos vayamos al descanso, me recuerdas ponerte la asistencia, ¿vale? Sí, muchas gracias. Listo, gracias. De nada, muchas gracias. Vamos a ver. Ok, entonces nada más para aclarar unas cosas. Tenemos dos hipótesis, como siempre, como en cualquier prueba estadística, cuando hacemos una correlación. La hipótesis nula me va a decir que no existe correlación entre la variable X y Y, ¿sí? Vamos a suponer que la correlación es entre el involucramiento parental, ¿sí? Y el desempeño académico. Entonces, la nula me indicaría que no existe una correlación entre qué tanto se involucran los padres y el desempeño académico de los hijos, ¿sí? Ese sería a grandes rasgos la nula. La alternativa me indicaría que sí existe una correlación entre la variable X y Y. Es decir, yo en alternativa estaría diciendo que sí existe una relación entre qué tanto se involucra un padre en la educación de sus hijos y su desempeño académico, ¿sí? La nula la representamos así, ¿sí? Fíjense, acá dice hipótesis nula, el coeficiente de correlación entre la variable X y Y es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Me voy a regresar un poquito unas diapositivas. Porque cuando es igual a 0, la correlación es nula. No existe correlación. Por eso la variable, la hipótesis nula, mañosamente lo iguala a 0 para decir que no existe correlación entre variables. Y la alternativa simplemente lo desiguala a 0. Dice que es diferente de 0, ¿sí? Pero acá tenemos tres tipos de correlaciones. Diferente de 0, mayor que 0 o menor que 0. Y fíjense muy bien porque diferente de 0 implicaría que solo existe una correlación. Y ya, ¿sí? Pero si yo pongo que va a ser mayor que 0, yo estoy asumiendo que existe una relación positiva. Es decir, que si aumenta una variable va a aumentar la otra. ¿Por qué? Porque todo número positivo es mayor que 0. Por lo tanto, si yo pongo que la correlación es menor que 0, yo estaría aplicando o asumiendo una relación negativa, porque todo número negativo es menor que 0. Y eso implicaría que si yo lo pongo así, estaría implicando que el hecho de que una variable aumente, la otra va a disminuir. En el ejemplo que estoy planteando ahora, si aumenta el involucramiento parental, va a mejorar el desempeño académico. Entonces, si bien lo podemos plantear de manera genérica así, lo correcto sería plantearlo así, una relación positiva, mayor que 0. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Y qué pasa si tengo variables cualitativas? Es decir, que todas sean nominales. ¿Ok? Bueno, acá hay que tener cuidado con el diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de la pregunta de investigación que yo tenga, yo voy a poder utilizar una prueba G cuadrada o un coeficiente de contingencia. La prueba G cuadrada está analizando diferencias entre grupos.
Y la prueba de coeficiente de contingencia está preguntando relación o asociación entre variables. ¿Sí? Y cualquiera de los dos los puedes utilizar para el mismo diseño, nada más lo que lo va a cambiar es la pregunta de investigación. ¿Sí? Les vamos a ver un ejemplo, nada más para que quede un poquito claro. Vamos a suponer que tengo dos variables. ¿Sí? Quiero saber si existen diferencias entre el sexo de los alumnos y si hacen o no hacen deporte. Entonces ya tengo dos variables nominales, sexo, hombre, mujer, y deportes, a saber si hacen o no hacen deporte. ¿Ok? Si mi pregunta de investigación fuese de si existen diferencias en la proporción de deportes según el sexo, yo voy a utilizar una G cuadrada, porque como estoy preguntando diferencias, yo quiero comparar. Pero si la pregunta es de si existe relación entre el sexo y el hacer o no deporte, como mi pregunta es de relación, yo voy a utilizar el coeficiente de contingencia. ¿Ok? Porque es para relación. ¿Cuál sería mi hipótesis? Bueno, acá lo voy a poner gráficamente nada más para que quede un poquito claro. La hipótesis nula sería así. Es decir, en la hipótesis nula estaríamos asumiendo que no existe relación, ¿no?, entre el hacer deporte y el sexo. Entonces, es lo que estamos viendo gráficamente en pantalla. Fíjense, la proporción de hombres que hacen deporte, 60%, es igual a la proporción de mujeres que hacen deporte. O sea, no importa si eres hombre o mujer, el 60% de la población va a hacer deporte, independientemente de si es hombre o de si es mujer, porque es la misma proporción, ¿sí? Entonces, acá mi nula es que no hay diferencias o que no hay relación. Y si yo me quedo con esta hipótesis, mi conclusión sería de que hacer o no deporte es independiente del sexo, ¿sí? Pero la alternativa sería más o menos así. Fíjense en la gráfica cómo el sexo sí se relaciona o sí marca la diferencia entre hacer o no deporte. Pareciera que las mujeres hacen más deporte que los hombres. Entonces, mi hipótesis acá sería de que existen diferencias o que existe una relación entre el sexo y el hacer o no deportes. Si yo me quedo con esta hipótesis, yo concluiría que hacer o no deporte sí depende del sexo. ¿Ok? Bueno, les voy a decir cómo se calcula, pero no quiero que se claven en esto, nada más es para que sepan qué es lo que está haciendo el software. En realidad, en la práctica, esto lo va a hacer el software solito, nada más para que recalquemos algunas cuestiones o algunos elementos teóricos que están de por medio. ¿Ok? Entonces acá dice, bueno, yo tengo dos variables, ¿no? X va a tener dos variables o dos grupos y Y va a tener dos valores o dos grupos, ¿sí? Dos distintas respuestas. Bien. Esto todo se remonta a lo que vieron igual nuevamente en la prepa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron teoría de conjuntos, cuando vieron probabilidad y estadística? Bueno, de eso se basa. ¿Sí? Se basa en este principio que es el principio multiplicativo de la probabilidad. El principio multiplicativo de la probabilidad nos está mencionando, sí, perdón, me preguntan si van a tener acceso a las diapositivas. Sí, nada más por favor, si ven que no se los subo, que me lo recuerden, porfa, porque luego se me pasa entre todos los otros cursos que doy clase. El principio multiplicativo de la probabilidad nos decía que esa zona rosa que estamos viendo en pantalla, que es la intersección entre el evento A y el evento B, le vamos a llamar la intersección, ¿sí? O el hecho de que el evento A y el evento B sucedan de manera simultánea. Y te dice que si la probabilidad de que el evento A suceda de manera conjunta con el evento B es igual al producto de sus probabilidades, es decir, la probabilidad de A por la probabilidad de B, siempre y cuando sean eventos independientes. ¿Ok? Y de esto se va a tomar toda la prueba G cuadrada para hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no voy a andar mucho en esto, rápidamente el cálculo, pero insisto, si no lo entienden o algo, no se preocupen porque eso lo hace el software de manera automática, nada más para que entiendan qué es lo que está tomando en cuenta el software. Aquí tendríamos, por ejemplo, podemos calcular la probabilidad de ser hombres, ¿sí? Que son todos estos hombres que están acá, 70. Del total de personas que tenemos acá, 188. Entonces, la probabilidad de ser hombre es 70 de 188, que me da 0.37. Tenemos la probabilidad de ser mujeres, que es 118 de 118 de 188, que es 0.63. También tenemos la probabilidad de hacer deporte, que son todos esos de acá. 89 hacen deporte de 188, que me da 0.47. 99 hacen deporte de 188, que son 0.53. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre y hacer deporte? Es decir, esta fila de acá. La teoría me dice que si los eventos fueran independientes, esta probabilidad de acá, que sería a grandes rasgos 28 de 188, ¿sí?
debería de ser igual a la probabilidad de ser hombre por la probabilidad de ser deporte, es decir, 0.37 por 0.47, ¿sí? Si esto de acá me da lo mismo que esta multiplicación, los eventos son independientes, ¿sí? Es decir, es independiente ser hombre y hacer reporte. Pero si me da diferente, entonces no son independientes. Hay una relación de dependencia. Y eso es lo que hace el software. Trabaja con esta tabla, hace estos cálculos, y si se cumple el principio multiplicativo de la probabilidad, menciona que los eventos son independientes, y si no se cumple, menciona que son depende el uno del otro. ¿Ok? La hipótesis, acá es una hipótesis más compleja, pero si lo queremos simplificar, la hipótesis nula sería, para simplificarlo un poquito, la probabilidad de la proporción del grupo 1 es igual a la proporción del grupo 2, ¿sí? La hipótesis alternativa sería que la proporción del grupo 1 es diferente a la proporción del grupo 2, si lo queremos ver de otra manera. Es igualito, ¿ok? Como una prueba T, ¿se acuerdan? En vez de trabajar con promedios, trabajamos en este caso con proporciones. La G cuadrada la acabamos de ver de una cuestión de 2 por 2. Me voy a regresar un poquito. ¿Por qué 2 por 2? Porque acá tengo dos categorías y acá tengo dos categorías. Por eso se le llama una G cuadrada de 2 por 2. Pero ¿qué pasa si tengo más de dos categorías? ¿Sí? Bueno, va a ser una generalización de la G cuadrada de 2 por 2 y le vamos a llamar una G cuadrada de R por C. Es decir, de R cantidad de renglones y C cantidad de columnas. Se calcula y se interpreta igual, ¿sí? Nada más que a veces se complica un poco porque a lo mejor hay que colapsar categorías. O sea, para ver cuál es el que causa la diferencia, a veces hay que juntar categorías, ¿ok? Nada más hay que tomar en cuenta esto. Bien, y de allá es donde nace la prueba de coeficiente de contingencia. El coeficiente de contingencia se calcula a partir de la G cuadrada, ¿ok? Que es el que estamos viendo acá. De tal manera que si la G cuadrada sale significativa, el coeficiente de contingencia va a ser significativo. Y así, y viceversa. ¿Ok? Entonces, algunos matemáticos dicen que el coeficiente de contingencia no sirve, porque pues si la G cuadrada da significativo, pues ya sabes que va a haber relación. Es correcto, pero parcialmente. La diferencia de la G cuadrada es que la G cuadrada virtualmente puede ir desde 0 hasta infinito. En cambio, el coeficiente de contingencia, ¿sí?, puede ir desde 0 hasta 1. Está acotado. Más cercano a 1 más fuerte, más cercano a 0 más débil. Exactamente como una correlación. Entonces, esto sí es información importante que me está dando el coeficiente de contingencia, porque ya puedo saber qué tan fuerte es. En cambio, la G cuadrada no tengo límite. No lo puedo interpretar de manera directa de si es fuerte, débil o ¿cómo se llama? O moderada. En cambio, en el coeficiente de contingencia sí. Entonces, solamente para resumir, ¿cuál prueba voy a utilizar? Bueno, ya sabemos que una correlación me va a indicar la fuerza y la relación entre dos variables, ¿sí? Voy a interpretar las dos variables que yo tenga, ¿sí? Independientemente, más bien tomando en cuenta el nivel de medición. El nivel de medición de las dos variables me va a indicar qué prueba voy a aplicar. Si las dos son intervalo, ok, voy a utilizar Pearson. Si una de ellas es ordinal, como esta es la más débil, la ordinal, me quedo con Spearman o Kendall, que es la que se puede aplicar a las variables ordinales. Si las dos son ordinales, Spearman o Kendall. Si una es ordinal y otra nominal, como nominal es la más débil, coeficiente de contingencia es para nominales, así que me voy directo a coeficiente de contingencia. Si las dos son nominales, coeficiente de contingencia. Y si una es nominal y otra intervalo razón, esa no la vamos a ver, pero es una muy específica que se llama correlación biserial puntual, ¿sí? Que es para este caso específico, cuando tengo una variable nominal y la otra es intervalo de razón. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con algunos ejemplos como hemos hecho en las clases pasadas. Vamos a poner unos ejercicios y quiero que me identifiquen las variables, la pregunta, la hipótesis, ¿ok? Y la prueba que deberíamos de aplicar, ¿sale? Entonces vamos a hacer este ejercicio rápidamente. Les voy a dar 6 minutitos para que lo puedan hacer, ¿ok? Dice,
Un psicólogo piensa que existe una relación entre el nivel de envidia que siente una persona y el hecho de percibir como injusticia ciertas situaciones de la vida. Para ello realiza dos preguntas tipo Likert. Uno que va de totalmente en desacuerdo a 5 a totalmente en desacuerdo. Pero sí, uno totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de acuerdo. A 65 participantes, en donde exploraba qué tanta envidia sentían y qué visión tienen sobre las situaciones de injusticia. De acuerdo a los datos obtenidos, existe relación entre ambas variables. ¿Okay? Les voy a dar unos 6 minutitos para que puedan plantear, recuerden, los 4 elementos. Se los voy a poner acá en el chat para que lo puedan tener rápidamente. Van a identificar 1, las variables y su nivel de medición. 2, la pregunta u objetivo. 3, la hipótesis. Y 4, la prueba estadística aplicada. ¿Ok? Entonces, adelante. Voy a pausar la grabación nada más para que no esté 5, 6 minutos de nada, ¿ok? Bien, vamos a ver el resultado entonces. Recuerden que lo que voy a poner acá van a ser las propuestas o las respuestas propuestas, ¿sale? Si varía mucho su respuesta, les agradecería que lo compartan para que yo pueda hacer las correcciones pertinentes y comentarles qué es a lo mejor lo que tuvieron de manera equivocada, ¿sale? Bien. Deben haber identificado dos variables, la envidia y la percepción de injusticia. En ambos casos, como están medidos con un ítem Likert, son a nivel ordinal, ¿sale? ¿Se identificaron correctamente las dos variables? Si lo identificaron, si lo identificaron correctamente, por favor, que pongan su dedito para arriba, ¿sale? Yo puse nivel de envidia. Es lo mismo, ¿verdad? Está bien. Sí, está bien, Ara, no te preocupes. Estaría bien. Muy bien. La pregunta u objetivo que debieron haber puesto es el siguiente, o más o menos así. Es cuál es la relación entre la envidia o el nivel de envidia y la percepción de injusticia. Así tal cual, ¿sale? Acá no creo que haya tanto problema. Ahora, la hipótesis. En la hipótesis quizás cambie un poquito porque a lo mejor, ¿cómo se llama? Sí lo dejaba entre claro el ejercicio, pero si lo plantearon de que existe relación, también está bien, ¿ok? Yo lo planteé de manera más específica. Yo puse que la envidia tendrá una relación directamente proporcional con la percepción de injusticia. Pero si ustedes pusieron que la envidia va a tener una relación con la percepción de injusticia, también está bien, ¿ok? Nada más que recuerden que en la medida de lo posible, mientras más específica pueda dejar mi hipótesis, mejor, ¿sale? La prueba que debieron haber aplicado es la prueba de correlación de Spearman. ¿Por qué? Porque aunque mi muestra es grande, mi variable es ordinal, intervalo. En este caso por una razón, no, ordinal, perdón. Entonces sería la correlación de Spearman. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien identificó algo que quieran platicar? ¿Cómo correlación de Spearman? Es la de la ordinal. Sí, me voy a regresar un poquito, ¿sale? A ver. Es esta. Ahí. ¿Sí? Cuando tengo dos variables ordinales, debo de utilizar la correlación de Spearman. De hecho, copien este cuadrito. Les voy a dar unos segunditos porque este cuadrito es muy importante. ¿Okay? Acá les va a dar la prueba que deberían de aplicar en función de qué tipo de nivel de medición tienen sus dos variables. ¿Sí? Les voy a dar un minutito. Profe, en lo que se copia este cuadro, tengo una duda. ¿Sí, dime? Lo que creo que mi pregunta de investigación no está bien, o sea, porque, bueno, no lo sé, creo que lo puse muy como hipótesis, pero a ver, usted dígame. Es que puse, ¿existe correlación entre los niveles de envidia y el hecho de percibir como injusticia una situación? Sí está muy hecho como hipótesis, ¿no? Sí, sí, así es. Porque ya me está diciendo que existe una relación, ¿sí? Entonces, por eso, traten de iniciar siempre su pregunta con la palabra cuál. O sea, cuando ustedes lo plantean con la palabra cuál, es un consejo porque se van a ver forzados a plantear una pregunta general sin decir qué es lo que esperan, ¿sí? En cambio, si no lo inician con la palabra cuál, van a tender a plantearlo como si fuese una hipótesis, que es lo que le pasó en este caso a Antonio, ¿sale? No sé si me expliqué, Antonio. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, profe, ya clarísimo, gracias. De nada. Bien, vamos a pasar entonces a
Al resultado, ¿se acuerdan? Vamos a interpretar el resultado. Bueno, acá voy a aprovechar porque tenemos varios elementos, ¿ok? Tenemos acá la significancia. La significancia, recuerden que lo que me va a dar es si la relación, o en este caso la correlación, fue significativa o no. Sí, recuerden que si acá lo voy a comparar con un alfa, no me dieron un alfa, sumo 0.05. Pero además tengo dos hipótesis. La nula, recuerden que la nula es que no existe relación, ¿sí? No hay relación. Y la alternativa es que sí hay relación o sí hay correlación, ¿sí? Sí hay, ¿ok? ¿Cómo fue esta significancia? ¿Fue mayor a 0.05 o menor a 0.05? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo fue esta significancia de 0.015? ¿Es mayor o menor a 0.05? Menor. Menor, muy bien, exactamente. Por lo tanto, me quedo con la hipótesis alternativa, ¿sí? Recuerden que si es menor me quedo con alternativa, si es mayor me quedo con la nula. En este caso, al ser menor me quedo con alternativa, que me decía que sí existe relación entre las variables. Ahora, ya que ya sé que existe correlación, entonces ya tiene sentido que interprete la correlación. Y la correlación voy a interpretar dos cosas. ¿Qué tan cercano es a 1 y su signo? ¿Qué signo tiene esta correlación? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Quiere decir que es una relación directamente proporcional entre la envidia y la percepción de injusticia. Más envidia, más percepción de injusticia, o al revés, más percepción de injusticia, más envidia. ¿Y qué tan fuerte es? Bueno, acá me tengo que ir a los puntos que propuso Cohen. Pero si recuerdo un poquito que es de 0.1 a 0.3 es débil, de 0.3 a 0.5 es moderada y de 0.5 más es fuerte. Esta cae en el segundo intervalo de 0.3 a 0.5. ¿sí? Por lo tanto, sería una relación moderada, ¿sí? Entre la envidia y la percepción de injusticia. ¿Y cuál de las 4 opciones de respuesta que tenemos abajo coincide con lo que acabamos de decir? Sería A, la envidia no se relaciona con la percepción de injusticia. B, a mayor percepción de injusticia, mayor envidia. C, a mayor percepción de injusticia, menor envidia. O D, ninguna de las anteriores. La B. Así es, efectivamente sería la respuesta B. ¿Sí? B de bendiciones. Vamos con un ejemplo adicional. Ese es otro. Dice ejemplo número 2. Un investigador desea determinar el grado de relación que existe entre el tipo de personalidad, utilizando las dimensiones de Eysenck, introvertido y extravertido, y el grado de preferencia alta o baja por la literatura de humor negro. ¿Sí? Tenemos los siguientes datos del Excel. La pregunta es, ¿existe una relación entre el tipo de personalidad y la preferencia por la literatura de humor negro? ¿Sí? Nuevamente son los 4 elementos que quiero que identifiquen. Les voy a dar 5 minutitos y revisamos el resultado propuesto. ¿Sale? Voy a pausar acá la grabación. Muy bien, vamos a ver. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son las posibles soluciones de este ejercicio. Soluciones propuestas. Dice, deberán haber identificado 2 variables. El tipo de personalidad, que es introvertida, extravertida, y la preferencia por la literatura de humor negro, que es alta o baja. Ambas son nominales. Aquí no creo que hayan tenido tanto problema porque estaba más o menos claro, ¿sale? Pero si alguien identificó algo diferente u otro tipo de medición, que me diga para que yo les pueda decir por qué no sería. ¿Sí? La pregunta debería de ser algo más o menos así. ¿Cuál es la relación entre el tipo de personalidad y la preferencia por la literatura de humor negro? ¿Ok? Recuerden que es general, sin decirnos qué esperar, y debe de figurar las 2 variables. La hipótesis de que debieron haber puesto algo es más o menos así, que la preferencia de literatura de humor negro depende del tipo de personalidad. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando hablamos de 2 variables nominales, ¿sí? Como en este caso, acá ya no estamos hablando, o sea, sí es una relación, pero el término que utilizamos estadísticamente es una relación de dependencia o de independencia. Por eso acá le pongo yo depende de. ¿Sale? Entonces nada más para que lo tomemos en cuenta. Por eso pongo acá que la preferencia de literatura de humor negro depende del tipo de personalidad. La prueba que debieron haber utilizado, como en ambas son nominales, debe de ser coeficiente de contingencia, porque ambas variables son nominales.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien identificó algo diferente? Perfecto, muy bien. Yo había puesto Ujú. el tipo de personalidad, en la hipótesis, el tipo de personalidad tiene relación Está bien. con la preferencia, pero está al revés, ¿no? O sea, es la preferencia por la literatura depende de... No sabemos, es que sí y no. Sabemos que hay una relación de dependencia en el sentido, pero no sabemos, ¿sí? Cuál es la que está haciendo la causa y cuál está haciendo la consecuencia, ¿sí? Quizás en este ejemplo, sí podemos quizás aventurarnos a establecer cuál es la variable que causa la otra. Pero recordemos que una prueba de asociación no implica causalidad. O sea, técnicamente sí la puedes poner del otro lado, lo que tú pusiste ahora. Técnicamente lo que tú pusiste estaría bien, ¿sale? Ok, ¿Sí? Porque voy a retomar unas cositas que vimos en las clases antes de salir de vacaciones. ¿Se acuerdan que la causalidad se establece a través de criterios metodológicos? Y uno de estos es la precedencia temporal. Yo necesitaría saber qué sucedió primero. Si la persona antes desarrolló primero su personalidad y luego la literatura de humor negro, o al revés. ¿Qué tal si primero le gustaba la literatura de humor negro y luego ya desarrolló esa personalidad? No lo sé, por el diseño no lo sé y por eso no puedo establecer cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Sale? Y acá tenemos lo siguiente. Tenemos la significancia, que es de 0.002, ¿sí? Que es esta que estamos acá. ¿Es mayor o menor que 0.05? menor. Muy bien, menor, por lo tanto me quedo con la hipótesis alternativa, la que me dice que sí existe relación, porque la nula me dice que no existe, ¿se acuerdan? Entonces, ya sé que sí existe, entonces interpreto ahora sí el coeficiente de contingencia, que es este que está acá. Ahora, voy a hacer un paréntesis adicional. En un coeficiente de contingencia no hay números negativos. ¿Por qué? Porque como no son números las variables, no puede aumentar ni disminuir, solo son categorías. Entonces, aquí no interpreto el signo, solo interpreto qué tan cercano es a 1, ¿sí? De acuerdo a los puntos de corte que dijimos. Y en este caso, en el punto de corte en el que cae, nuevamente es el en medio, que es de 0.3 a 0.5, por lo que existe una relación moderada entre el tipo de personalidad y la preferencia por la literatura de humor negro, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las opciones que tenemos abajo coincide con lo que estamos diciendo? Sería A, la preferencia depende del tipo de personalidad de manera moderada. B, la preferencia no depende del tipo de personalidad. C, la preferencia depende altamente del tipo de personalidad o de ninguna de las anteriores. La A. Así es. A de Ave María. Muy bien, perfecto. Uno último, y ese es más complejo. Así que acá les voy a dar unos 7 minutitos para que lo puedan hacer. Dice, un psicólogo ha construido un cuestionario para medir la depresión. Para comparar los datos del cuestionario con los datos de los expertos, 62 individuos con perturbaciones emocionales completan el cuestionario. Los individuos son además calificados de manera independiente por 2 psicólogos expertos, de acuerdo con el grado de depresión determinado por cada uno como resultado de entrevistas detalladas, en donde se notaba el número de signos y síntomas de depresión que los pacientes tenían de acuerdo al DSM-4. Los valores mayores indican una mayor depresión. ¿Qué podríamos concluir al respecto? ¿Sale? Les voy a dar 7 minutitos, pero en 7 minutitos iniciamos el descanso. Entonces, terminan, toman su descansito y regresamos a las 8:45 para revisar los resultados. ¿Sale? Entonces, voy a pausar la grabación acá. Bien, entonces, debieron haber identificado las siguientes variables, ¿no? En el ejercicio. Vamos a ver. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Debieron haber identificado como variables 3 en realidad. En este ejercicio hay 3. Entonces, a lo mejor por eso se les habrá complicado un poquito. Tenemos 2 de la evaluación del psicólogo A y la evaluación del psicólogo B, que en ambos casos son de variables de razón. ¿Por qué de razón? Me voy a razón un poquito. Porque están evaluando el número de signos y síntomas. Entonces, como es un conteo, recordemos que un conteo por definición puede darnos y puede tener el 0, ¿ok?
Entonces, en este caso, nos puede dar 0 el número de signos y síntomas y se interpreta como la ausencia de signos y síntomas. Por lo tanto, es una variable de tipo razón. ¿Ok? La otra es el cuestionario de depresión, que en este caso todos los cuestionarios psicológicos y pruebas nos van a dar una variable de nivel intervalo, es decir, me van a dar una puntuación, pero esa puntuación no puede darme un 0 y aunque me diese un 0 no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, debieron haber identificado estas 3 variables. ¿Ok? ¿Alguien identificó otra? ¿Se le complicó esta parte? ¿Algo que quieran platicar acerca de ello? Yo había puesto personas con perturbaciones emocionales y grado de depresión, pero veo que están Lo que pasa es un que poco personas con perturbaciones emocionales es toda tu muestra. Recuerda que es un error muy frecuente confundir a la muestra y sus características como si fuese una variable. ¿Ok? Ok. La pregunta que debieron haber puesto, o el objetivo es, ¿cuál es la relación entre la calificación del cuestionario de depresión y la calificación del psicólogo A? Acá puse una, pero hay 3 preguntas. La otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre la calificación del cuestionario de depresión y la calificación del psicólogo B? ¿Y cuál es la relación entre la calificación del psicólogo A con la calificación del psicólogo B? Cualquiera de las 3 que hayan puesto está bien. E incluso pudieron haberlo puesto más general, como cuál es la relación que existe en la calificación del cuestionario de depresión y la calificación otorgada por el psicólogo A y el psicólogo B. Hasta aquí todo bien. ¿Alguien puso otra pregunta diferente? ¿Algo que haya planteado de manera distinta? Perfecto, muy bien. La hipótesis que deben haber puesto es que la calificación del cuestionario de depresión tendrá una relación directamente proporcional con las calificaciones de los 2 psicólogos, o ya sea que hayan puesto psicólogo con psicólogo A o con psicólogo B. La idea acá es que hayan planteado una hipótesis de relación entre estas 3 variables, pero además, si lo quisieron haber puesto de manera más explícita, mencionar que hubiese sido una relación directamente proporcional. ¿Por qué directamente proporcional? Porque a medida que se está teniendo más depresión, pues esperarías que tanto el cuestionario como los psicólogos detecten más de esta depresión. Nada más para que tomen en cuenta esto. ¿Sale? ¿Qué pruebas se debería de aplicar? La correlación de Pearson. ¿Por qué? Porque es una muestra grande, pero además las 3 variables que yo estoy tratando de analizar son variables de intervalo y de razón. Ok. Vamos a ver el resultado. El resultado me da lo siguiente. Fíjense que acá es un poco más complejo porque acá tenemos todas las posibles relaciones. La del cuestionario A con el psicólogo, perdón, la del cuestionario con el psicólogo A, la del cuestionario con el psicólogo B y la del psicólogo A con el psicólogo B, ¿sí? Y cada una tiene su propia significancia, ¿sí? ¿Cómo son estas significancias? De hecho, las 3 las podemos interpretar brevemente. ¿Son mayores que 0.05 o menores que 0.05? Menores. Exactamente. Son menores, por lo tanto me quedo con hipótesis alternativa, que me dice que sí hay relación entre las variables que estoy analizando. Entonces ya tiene sentido que sí interprete entonces el coeficiente de correlación. Entonces vamos a interpretar como la de Pearson. Interpreto 2 cosas, la fuerza y la dirección. La dirección con el signo. En este caso, en el primero, ¿qué fue? Este que está acá, ¿es positivo o negativo? Positivo. Muy bien. ¿Y qué tan fuerte es? ¿Fue débil, moderada o fuerte? Fuerte. Correcto, exactamente. Entonces existe una relación positiva, es decir, directamente proporcional, y fuerte entre la calificación del cuestionario y la calificación que otorga el psicólogo A, ¿sí? Es decir, a medida que saca más calificación en el cuestionario las personas, el psicólogo A identifica más signos de y síntomas de depresión en los pacientes. ¿Ok? Vamos a ver el cuestionario con el psicólogo B, ¿sí? ¿Cómo fue esta correlación? ¿Fue inversamente proporcional o directamente proporcional? directa. Correcto, directamente proporcional. ¿Y la fuerza? ¿Débil, moderada o fuerte? Fuerte. Correcto. ¿Sí? Igualito que la anterior, entonces existe una correlación directamente proporcional y fuerte entre lo que se saca en el cuestionario y lo que el psicólogo B otorga. Y por último tenemos la concordancia o la correlación, ¿sí?, entre el psicólogo A y el psicólogo B, que me da 0.846. ¿Este es directamente proporcional o inversamente proporcional? Directamente proporcional. Correcto, directamente proporcional y fuerte también. ¿Ok?
¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál de estos elementos o esas conclusiones los podríamos concluir? Antes de llegar a esto, quiero hacer un breve paréntesis. Antes de llegar a la conclusión. El ejemplo, me voy a regresar un poquito. El ejemplo que estábamos viendo a continuación es un ejemplo de lo que en psicología, a lo mejor lo van a ver en sus clases de creación de instrumentos y todo eso, pero es lo que nosotros conocemos en psicometría como validez convergente. Es decir, es una manera en la que los psicólogos utilizamos para validar que un instrumento mida lo que debe de medir. Es decir, aplicas el instrumento, en este caso el cuestionario de depresión, y buscas otra manera de medir el constructo, en este caso con dos expertos, psicólogo A y psicólogo B, perdón, bajo el supuesto de que el psicólogo, perdón, de que si tu instrumento realmente midiera la depresión, se debería de correlacionar con las otras dos formas de medir el constructo. Entonces, eso sería un ejemplo de validez convergente y estarías demostrando que tu instrumento sí mide lo que quiere medir gracias a que se correlaciona con otras maneras de medir el constructo, ¿sí? Entonces, según eso, entonces, ¿cuál sería la conclusión a la que podríamos llegar? Sería A, el cuestionario tiene mediciones asociadas positivamente con la depresión. B, las puntuaciones del cuestionario no se correlacionan con el psicólogo A. C, no hubo relación entre las puntuaciones de los psicólogos. O D, ninguna de las anteriores. A. Así es, A. El cuestionario tiene mediciones asociadas positivamente con la depresión. Muy bien, y finalmente me gustaría finalizar esta primera parte con un ejemplo de cómo se redacta una correlación, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un artículo real que dice la correlación entre el uso educativo del Facebook, ¿sí? Y el desempeño académico de los estudiantes, ¿ok? Entonces, este es un fragmento muy pequeñito que me gustó porque es muy sencillo, muy claro acerca de cómo se debe redactar. Dice allá, por ejemplo, lo voy a medio traducir al español. Dice, el coeficiente de correlación de rango de Spearman se utilizó para determinar si existe una correlación entre la frecuencia del uso del Facebook como un apoyo para el aprendizaje y el desempeño académico de los estudiantes. El coeficiente calculado tuvo un valor de 0.482 y muestra una relación moderada y positiva entre la frecuencia del uso del Facebook como una ayuda para el aprendizaje y el número de puntos que pudo ser considerado como estadísticamente significativa, es decir, menor a 0.001. Por lo tanto, la hipótesis 1, no dice cuál es la hipótesis 1, está en el estudio, ¿no?, completo, es confirmada. Y esta hipótesis 1 probablemente sea que existe una correlación entre que los alumnos utilicen de manera educativa el Facebook y su desempeño académico, ¿ok? Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, muy breve, lo que se publica o la manera en la que se utiliza este tipo de pruebas, ¿sí? No hay que poner gran cosa. Lo importante es nada más mencionar qué se utilizó, ¿sí? Cuál fue el resultado y cómo interpretas ese resultado, ¿sale? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en Jamovi y nada más voy a terminar la grabación hasta aquí.